Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube, que estamos otra vez de vuelta. Jaime Vicente Echagüe, convocado por Marcos. Marcos nos ha pedido que hablemos un ratito de esta película del año 1968, dirigida por Guy Green, protagonizada por Michael Caine, Anthony Quinn, Candice Bergen, Anna Karina, película titulada El Mago. Marcos, un millón de gracias por confiarme de nuevo una crítica a la carta, y muchísimas gracias también por volverme a poner las cosas tan difíciles. Permíteme que lo diga, cada vez que veo que aquí al canal llega una crítica de Marcos, es sinónimo de que voy a sudar. Sé que no me voy a encontrar ante, vamos a decir, una película plana, sin aristas, fácil de analizar. Sé que me va a obligar la película que me pida a poner mis 5 sentidos en ella, a tomar notas de cada detalle que tenga enfrente. Y en definitiva me va a obligar a ponerme a currar de lo lindo. Y eso, Marcos, te lo quiero agradecer doblemente. Me lo pones especialmente difícil con películas como El Mago. Y si bien muchas veces me pedís o me habéis pedido películas que en lo personal a mí me gustan más, las disfruto más, de vez en cuando, oye, uno tiene la motivación suficiente como para meterse en berenjenales espinosos, intrincados y difíciles de interpretar, como es el que nos propone aquí nuestro amigo Marcos, que no nuestro amigo Marco. Me atrevo a decir, y corregidme si me equivoco, que posiblemente el 90 y algo % de todos los que estáis viendo este vídeo no habéis visto esta película dirigida por Guy Green. Para aclararlo, para empezar, lo tenéis fácil remediar eso porque la tenéis en vuestra disposición. Yo al menos la vi a través del catálogo de Filmin. Es verdad que ya hace unas semanas y aquí las películas de vez en cuando vuelan, pero creo que todavía la seguís teniendo ahí. Y digo que una gran mayoría de vosotros no conoceréis esta película porque El Mago sí que podemos meterla en el cajón de películas malditas por términos cinematográficos, no porque lleva asociada una desgracia personal o algún tipo de hecho inexplicable que desafía nuestros sentidos. Y por cierto, ya aprovecho para deciros, y no tengo aquí ningún número de la revista Acción, que todos los meses, menos esta anterior, pero todos los meses, prácticamente sin excepción, tenéis un artículo de un servidor dedicado a esas leyendas inauditas y malditas de la historia del cine. Hablo de película maldita en el sentido, aquí en el caso del Mago, en el sentido de que fue un estrepitoso fracaso, a pesar de contar con un reparto excelente, como habéis podido escuchar justo al principio de este vídeo. Tened en cuenta que fue el propio Michael Caine el que se encargó de liquidar los potenciales logros artísticos de esta película, después de afirmar que era, sin lugar a dudas, la peor película en la cual había trabajado. Y os recuerdo que la filmografía de Michael Caine es muy extensa. Y por cierto, no confundir esta película con algún otro de los magos que llevan como título esa palabra. Sin ir más lejos, se me viene a la cabeza ese ya de los años 70 musical titulado El Mago, dirigido por Sidney Lumet, con Diana Ross y Michael Jackson, entre otros. Otra película también que se la atizó de lo lindo. Pero con esto quiero decir que aquí hay El Mago, que es el que nos interesa, y es de finales de los años 60. Claro, o sea, si el propio actor protagonista y además alguien tan prestigioso como Michael Caine y alguien también al que se le entiende un buen gusto estético como Michael Caine afirma que esta película es directamente una basura, digamos que al resto nos lo pone muy difícil a la hora de buscarle cosas positivas. Así que
Yo me planto aquí delante de una cámara para intentar llevarle un poquito la contraria al mismísimo Michael Caine y asegurar y deciros que El Mago creo que sí que tiene muchísimas cosas buenas. No es una obra maestra, por lo menos para mí. Dista mucho de ser una gran película o de una película, vamos a decir, perfecta. Y luego hablaremos de eso. Pero hay algo en lo que yo creo que el propio Michael Caine estaría de acuerdo. Esta es una película adelantadísima a su tiempo. No quiero entrar ahora en demasiadas comparaciones con películas mucho más modernas, en las cuales puedes decir que esto ya lo hizo Gay Green antes con El Mago. No las quiero decir ahora porque básicamente eso supondría ya daros pistas de qué va la película. Solo os diré una cosa que además podéis leer en la propia sinopsis que encontraréis en Filmin. El Mago, decían en esta sinopsis, podría considerarse una especie de precursora de una serie como Lost, efectivamente la creada por Damon Lindelof. Precedente de Lost. ¿Cómo os quedáis? Este tema de comparar El Mago con una serie de culto como Lost, o sea, yo creo que está bien como gancho, como a mí me ha funcionado también, es decir, como forma de despertarte la curiosidad ante una película de la cual nunca antes habías oído hablar, nunca es citada y ni siquiera es citada para referenciar su enorme fracaso económico. Debió costar en torno a los 2 millones de dólares y no recuperó ni uno. Pero yo creo que este tipo de comparaciones con películas más modernas o series, como es el caso, al final acaban siendo eso, acaban siendo un señuelo, una forma de picarnos ahí, por aquí lo podemos enganchar al tío y tal. Porque en la película que nos ha pedido Marcos hay muchas más cosas más allá de su muy original estructura, y esto hay que destacarlo, y su muy inquietante y aparentemente inexplicable misterio que nos propone. Esta es una película basada en una novela, a su vez escrita por John Fowles, el mismo escritor cuyo material literario fue adaptado por William Wyler en El coleccionista, aquella película protagonizada por Terence Stamp, que también supone de algún modo adelantarse a la posterior moda de los serial killers. Esta novela de John Fowles, y hablo del Mago, fue un éxito rotundo. Se trataba de una de esas novelas que no solo ponían al lector frente a un misterio, sino que además lograba conectar emocionalmente con los lectores. Cuentan que al parecer John Fowles se picó mucho tras el éxito de William Wyler con El coleccionista. La película de Wyler, al contrario que esta del Mago, sí que fue un tremendo éxito. Y eso provocó, y esto sí que es muy entendible y es muy humano, que El coleccionista novela pasara a ser en realidad El coleccionista de William Wyler. Nadie nombraba a John Fowles, de tal forma que la autoría original de esa obra se acababa diluyendo en beneficio de la película. Algo similar, por ejemplo, le pasó a Anthony Burgess con La naranja mecánica en comparación con la posterior adaptación por parte de Kubrick. Pero bueno, no mezclemos cosas. Es por esto que, en este caso, John Fowles, el escritor, dijo una y no más, adaptó él mismo su propia novela. Él no quería poner o ceder el nombre del título de El Mago y ya está. Si este iba a ser una película basada en su novela, tenía que estar guionizada para empezar por él, por el mismo autor del libro, de tal forma que fuera recordada por la labor de su artífice. Ironías de la vida, El coleccionista no fue adaptada por él, exitazo. Y sin embargo, El Mago, firmada por su puño y letra, fracaso gordo y tan olvidada que ni siquiera, o sea, está tan olvidada que ni siquiera se suele citar entre, en plan, los grandes fracasos de la historia del cine. Y eso nos lleva a pensar que en ocasiones el escritor de la novela de base quizá no es el mejor guionista para una película, sobre todo cuando no tiene experiencia en el guión cinematográfico. Hay demasiado apego al material original, por motivos obvios y muy entendibles.
tiene la tentación de introducir no cada palabra, no exageremos, pero sí cada idea. El escritor de la novela quiere condensarlo todo en un guión y eso provoca, y eso creo que ocurre, por cierto, en El Mago, que haya demasiadas ideas sueltas, interesantes, sí, pero un montón de ideas interesantes, desperdigadas, no necesariamente acaban copando todo nuestro interés. A veces te sientes perdido. Y yo lo que creo que le hubiera sentado muy bien a su adaptación del Mago es haber apostado por una o por dos, pero quizá no por 5. Es decir, simplificar las cosas. Pero bueno, vamos a hablar de eso a lo largo de este vídeo, que tenemos tiempo. Creo que El Mago se puede y quizá se deba disfrutar al final como lo que es, una rara avis, una película realmente extraña. Si la veis me vais a entender, una película abierta a, por supuesto, más de una interpretación, y en ese sentido me parece muy interesante que Marcos la haya rescatado, que Marcos nos la haya traído. En resumen, para mí, una película de 7, una película de 3 estrellas y media sobre 5. Conviene repasar el argumento, porque esta es una película que pocos conocemos o conocíamos antes de verla y todavía menos han visto. El protagonista es Nicholas, un profesor interpretado por Michael Caine, que llega a una isla griega en la cual va a sustituir a otro profesor que, oye, cosas de la vida, se ha suicidado allí. En esa isla va a conocer a Maurice, personaje encarnado por Anthony Quinn, que está la madre del cordero. Este es un personaje que así de primeras nos parece de buena posición social, adinerado, vive en una gran finca con mucha obra de arte por ahí, pero poco más se nos desvela de él. Nicholas poco a poco comprobará que Maurice no es solamente una especie de millonario excéntrico, sino que además ejerce un poder casi hipnótico sobre las personas que le rodean, entre ellos su, llamémosle novia Lily, encarnada por Candice Bergen. La película consiste básicamente en ver cómo nuestro personaje ancla, que en este caso es Michael Caine, estamos en igualdad de condiciones que él. Él llega como forastero a esa isla llamada Praxos y que está igual de desconcertado que nosotros. Y yo creo que un poquito menos incluso que nosotros, viendo cómo se va haciendo él al extraño comportamiento del personaje de Anthony Quinn. Y además vamos a ver cómo Michael Caine tampoco es inmune a este poder de hipnosis que tiene ese tal Maurice. Va siendo poco a poco arrastrado por las redes de este mago. Hay una primera parte de la película que, siendo un poco laxo con el término, podríamos considerar un thriller psicológico. Evidentemente hay un misterio en la película, y ese es el de ¿qué coño está pasando y quién coño es Maurice? Hay al principio de la película, cuando Michael Caine llega a la isla y se está dando un baño en plena naturaleza. Por cierto, qué estilazo tenía y tiene Michael Caine, pero sobre todo de joven con esa percha, en todos los sentidos. El tío era también un epítome de lo cool, Michael Caine. Algunos en bañador perdemos mucha dignidad y sin embargo alguien como Michael Caine tiene clase hasta en taparrabos. Pero bueno, estamos en ese principio de la película, él se está dando un baño, que es a lo que iba, y alguien le deja un poema de T.S. Eliot en una roca. El poema dice algo así como: no dejaremos de explorar, se supone que a lo largo de nuestra vida, y al final de esa búsqueda llegaremos al punto de partida y conoceremos ese lugar por primera vez. Es muy bonito. Dicho por mí sé que pierdo un montón, pero de verdad, o sea, os recomiendo que busquéis ese poema de T.S. Eliot y os hará pensar. Es un poema difícil de interpretar, como le ocurre también a la propia película. Pero ahí está la clave, es decir, aplicado ese poema a la naturaleza humana, podríamos pensar que en realidad, por mucho que creamos que avanzamos a lo largo de nuestra vida y que vamos pasando del punto A a un punto B intermedio para luego llegar al punto C, en línea recta, en realidad lo que nos dice el poema de T.S. Eliot es que hacemos así
un círculo. Partimos del punto A, creemos que hemos llegado ya a nuestro destino y sin embargo lo que estamos haciendo es regresar al punto de partida. Podríamos pensar incluso que en realidad lo que nos está diciendo Elliot era que en lugar de avanzar, lo que hacemos es retroceder. Pero no quiero ir de falso filósofo por la vida, no quiero hablar del eterno retorno, porque además no es mi ocupación y os diría que tampoco mi afición. Y no creo que además esta sea una cita como para sacar de ella, en todo caso, una interpretación unívoca. Se puede hablar también de que Elliot, por ejemplo, quizá en esas líneas lo que nos está hablando es de segundas oportunidades, de que al final nos vamos a volver a enfrentar a situaciones y lugares que creíamos ya olvidados y desterrados, desde cero. Y sin embargo nos los vamos a encontrar de nuevo, con otras caras, con otros nombres, pero esos mismos problemas. Quizá en ese camino, en todo caso, lo que sí hemos adquirido es una experiencia renovada. Creo que en ese poema y en las vueltas que le queramos dar, está de verdad el auténtico significado de esta película barra novela, porque estamos ante una película que además nos está hablando constantemente del pasado. Es una película que es imposible abstraerse de ese círculo que supone. Es una película que está avanzando en círculos, como el propio poema de Elliot. De hecho, con esta frase de Elliot se vuelve a cerrar la película. Es una película, hablando del tiempo, que nos está hablando del pasado de Nicholas, de Michael Caine, y sobre toda esa difícil relación que mantiene con esa azafata encarnada por Anna Karina, a la cual deja y ella termina suicidándose. Pero la película, y luego hablaremos de esto y de alguna secuencia muy brutal, también nos está hablando del pasado de Maurice. Voy a dar un salto gordo. Hay una secuencia maravillosa en esta película que me ha gustado un montón. Vamos a hablarlo ya, que es sobre la decisión que adoptó el personaje de Anthony Quinn durante la Segunda Guerra Mundial y que sin duda es la gran cicatriz que tienen estos personajes. Estamos en Grecia, unos partisanos griegos matan a unos nazis allí, en la isla de Praxos, isla por cierto que no existe, al menos con ese nombre, aunque se pueden encontrar otras similares. Lo que le dicen al personaje de Anthony Quinn, que es ahí un empresario, alguien poderoso, alguien que tiene también, vamos a decir, mano con los nazis sin ser nazi, estos nazis le dicen: si no matas tú mismo ahí a los partisanos que han sido causantes de este atentado, nos vamos a cargar a buena parte del pueblo. Todo esto además se produce in situ, es decir, los hombres del pueblo están metidos en una especie de piscina vacía y los partisanos en otra parte. Y el personaje de Anthony Quinn, si bien duda por un instante, dice que nanay. Se pone al lado de los partisanos y grita eso de Eleuteria, que vendría a significar libertad. Y los nazis, por supuesto, se cargan al resto de hombres que tenían apresados, pero también a los propios partisanos, por supuesto. Y esta dificilísima decisión a la que someten a Anthony Quinn va a acabar siendo una carga para él, una mancha para él. El paso del tiempo, los errores que cometemos en el pasado. Sé que estoy yendo, para los que no hayáis visto esta película, que seréis la mayoría, os parecerá a lo mejor difícilmente comprensible, pero es que la cosa va así. La cosa va así. Va con constantes saltos al pasado que incluso a veces se entremezclan con el presente. La cosa es más compleja en la película que repasar esos dos errores del pasado, de estos dos hombres, de Michael Caine y de Anthony Quinn. Porque lo que os decía, a lo largo del metraje, presente y pasado van a estar en ocasiones en un mismo plano de realidad. De ahí lo que os decía antes del poema de Elliot. Esto no va de ir en línea recta, esto va de ir en círculos. Para que os hagáis una idea de lo que os quiero decir, antes de esta secuencia que os he dicho tan poderosa de Anthony Quinn con los nazis, hemos visto cómo al personaje de Michael Caine, en la finca de Anthony Quinn, le asaltan unos partisanos griegos que le acusan de ser un traidor. Del mismo modo, vemos cómo aparecen también por ahí unos nazis, y todo esto en la finca de Maurice en el presente. Ese presente es a finales de los años 60 del siglo XX.
Cuando vemos eso, por supuesto, no entendemos absolutamente nada. Podemos pensar que es una especie de delirio surrealista aquí del director y de su guionista. Sin embargo, después, con esa secuencia de Anthony Quinn y las ejecuciones de los nazis, vamos intuyendo el juego que nos propone la película. Y ese juego es que a Michael Caine le están sometiendo a una prueba dentro de esa finca de Maurice, o a una experiencia. Maurice le está haciendo pasar a Michael Caine lo que él pasó. La cuestión es si esta especie de castigo es para torturarle o es para enseñarle el camino recto. Esto yo os digo que es algo en lo que caemos de verdad en el último tercio de esta película, vamos a decir, tan experimental. Esta es una película también muy conspiranoica, que tiene una parte que roza el thriller. Es decir, si la empezáis a ver, diréis, ostras, me llama la atención, ¿no? Tiene su gancho y tal. Por ejemplo, en un momento dado se nos da a entender que Anthony Quinn ha sido un productor de cine. Y una de las explicaciones que se nos vienen a la cabeza ante lo que está viviendo Michael Caine es que quizá Michael Caine está siendo rodado en secreto por parte de Anthony Quinn, conchavado con unos actores, de forma que así puede obtener una especie de cinema verité, como en plan, no quiero como un reality, un telereality, quiero de verdad obtener la verdad absoluta frente a la cámara, como si fuera el Dogma, o sea, sin filtros, sin actuaciones. Y su actor protagonista, que es Michael Caine, en este caso no estaría actuando, él lo estaría viviendo dentro de una película. De hecho, hay un momento en el cual vemos unas grabaciones de Michael Caine y el personaje de Candice Bergen. Del mismo modo, hay un momento en el que Anthony Quinn dice que en realidad lo que él está haciendo ahí es un metateatro. Dice, es un metateatro sin público, es solo para los actores. Actores que, como Michael Caine, no estarían sabiendo que lo son en realidad. Aquí, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza esa obra de Pedro Calderón de la Barca, que es el gran teatro del mundo, y que creo que se puede ajustar esa definición a lo que nos está contando aquí Guy Green y John Fowles. El mundo sería un gran teatro donde cada ser humano, y en este caso Michael Caine, representa un papel específico. El personaje de Candice Bergen es igual de enigmático que el de Maurice. Teóricamente, ella era la novia joven de Maurice en su juventud. Una joven que murió de tifus hará como unos 30 años. Y sin embargo, la vemos deambular por los dominios de Maurice como si no hubiera pasado el tiempo por ella. Y lo más importante de todo, viva, porque esta es otra. Ella en teoría está muerta, pero el personaje de Anthony Quinn también se nos dice que murió hace bastantes años. La película, no sé si os habéis dado ya una idea, pero la película es tremendamente pretenciosa. Y os diría que en este caso es en el buen sentido, porque es que verdaderamente lo es. Quizá hay que pensar en personajes como los de Maurice y Candice Bergen, con lo que se conoce como demiurgos, es decir, como deidades que mueven e impulsan el universo. De hecho, hay un momento en el cual vemos a Candice Bergen reencarnada directamente allí en el jardín en la diosa Diana, la diosa virgen de la caza. Aunque quizá en este caso no habría que hablar de Diana, que pertenece a la mitología romana. En este caso convendría hablar de Artemisa, que es el equivalente griego de Diana. No nos olvidemos, estamos en Grecia. La película sucede en Grecia y la poderosísima mitología de esa civilización está muy presente en varios elementos de la película. Y además os recuerdo lo que os he dicho antes. Esto es el gran teatro del mundo. No hace falta que os recuerde cómo en la antigua Grecia el teatro tenía un peso que iba mucho más allá de lo cultural. Era un auténtico motor político. A la hora de buscar explicaciones, vamos a decir que racionales,
a lo que nos presenta la película, vemos también que en un momento dado se apunta a un tipo de conspiración que veríamos posteriormente en novelas, tampoco tan posteriormente, pero sí en novelas, como puede ser Los renglones torcidos de Dios, o en películas muy posteriores como Shutter Island, que en su caso también está basada en una novela, pero bueno. Según esta vertiente conspiranoica que podríamos encontrar como explicación de la película, Maurice sería un psiquiatra que está probando muy novedosos métodos de sanación, dejando que sus pacientes, entre ellos, por cierto, Candice Bergen, campen a sus anchas por ese improvisado sanatorio, pensando que están totalmente cuerdos todos. De hecho, hay un momento en el cual yo mismo apostaba por una resolución de este tipo y no podía dejar de preguntarme, ¿está Candice Bergen metida en este ajo? Y esto que hubiera sido una resolución, vamos a decir, moderna al conflicto que nos plantea la película, habría sido una solución además, ya os digo, adelantada a su tiempo. Sin embargo, se nos desbarata también en toda la parte final de la película. Que no se os ocurra de verdad buscarle a una obra tan experimental como El Mago explicaciones racionales a todos y cada uno de los acontecimientos que estamos viendo. Que no se os ocurra buscar respuestas, vamos a decir, claras y concisas de quiénes son en realidad los personajes de Anthony Quinn y Candice Bergen. No hay aparentemente una conspiración en El Mago, o por lo menos no hay una conspiración criminal. Y creo que el último tercio de la película se encarga de dejarnos esto muy claro. ¿Qué ocurre en el tercio final? Michael Caine está totalmente conspiranoico, y lo cual es muy entendible, es sedado y de repente despierta en una sala rodeado de todos los personajes, nunca mejor dicho esto de los personajes, porque son los que han pasado por ese teatro, esa experiencia, esa mansión de Maurice, y también los recuerdos que hemos visto. Ahí de repente están los nazis en esa sala, en ese salón, junto a la gente del pueblo que ha sido ejecutada por ellos. O sea, a este nivel de delirio llegamos. Y entonces ahí el personaje de Nicholas es sometido a una especie de juicio. Un juicio en el que parece claro que todos lo consideran culpable. Consideran al personaje de Michael Caine un vanidoso, un egocéntrico, un mentiroso. Y él, como el personaje de Anthony Quinn, es consciente de que arrastra una mancha. En el caso de Michael Caine, ¿cuál es? Hemos tenido también un flashback de eso, su desprecio a la azafata, interpretada por Anna Karina, que le va a acabar costando la vida a esta. Ese juicio a Michael Caine, y vuelvo aquí a la idea del teatro y al hecho de que estamos en Grecia, se desarrolla como si fuera una obra del teatro más clásico. Y volvemos aquí al tema del demiurgo, que sería este mago, de Magus, encarnado por Anthony Quinn. Hay un momento en el que el personaje de Michael Caine le proyectan en ese juicio una película en la cual vemos a Candice Bergen teniendo relaciones sexuales con uno de los, vamos a decir, personajes creados por Anthony Quinn, en este caso un doctor, encarnado por Julian Glover, aquí muy jovencito, pero que sepáis, niños y niñas, que es el malo de Donovan, ¿verdad? Era el nombre, el malo de Indiana Jones y la Última Cruzada. Hay que recordar que en este caso el personaje de Michael Caine había intimado previamente con Candice Bergen. Le enseñan la película a Michael Caine y en ese momento estalla de ira. Rompe la pantalla, rompe esa pared de falsa realidad. Y ahí está Candice Bergen, ahí sí de cuerpo presente detrás de la pantalla, dispuesta a ser azotada por parte de Michael Caine. Cuando está a punto de hacerlo, surgen dos flashbacks de repente. Por un lado, el de Michael Caine discutiendo con Anna Karina cuando estaba viva, y por otro lado, el de Anthony Quinn a punto de matar a los partisanos por ese chantaje al que le someten los nazis. Y en ese instante Michael Caine, que parece que está verdaderamente dispuesto a matar a Candice Bergen, se corta, para. Previamente el personaje de Anthony Quinn le había dicho algo así como que Dios
no me acuerdo ahora cómo era la frase, tú y yo sí que tenemos, o sea, Dios no puede dejar de serlo, pero tú y yo sí que tenemos esa opción. Es decir, al final, lo que yo extraigo de ese juicio es que esto no era un juicio a Michael Caine, o esta película no pretendía ser un juicio al personaje de Michael Caine. Todo era una prueba, en todo caso, un examen vital, sea quien sea, y creo que nunca lo vamos a saber. Maurice en realidad no lo ha estado castigando a lo largo de la película, le ha estado ayudando. Lo que ha hecho el personaje de Anthony Quinn, interpreto, es hacerle vivir en sus carnes los mismos errores que él cometió en el pasado. Le ha hecho, por así decirlo, vivir una vida ajena. Por otro lado, como ocurre con los actores de teatro. Es decir, en este caso, no estaría tan desencaminado la analogía de toda esta película con el teatro. Maurice ha sido el creador de una obra y lo que ha hecho a Michael Caine es toma este papel y quiero que lo experimentes. En realidad sí que estaría haciendo metateatro, como dice en un momento dado. Insisto, todo ello no con afán de castigarle, sino con la finalidad de que vea cuáles son sus errores para que él no los replique. En ese sentido, me parece una de las películas que de forma más original han exprimido lo que es el poder del teatro, el poder transformador del teatro. Este vídeo quizás es un poco caótico. La película en sí es una locura, es realmente difícil de explicar si no se ve. Yo estoy intentando darlo aquí dentro de mis limitaciones, darlo masticado, para que se entienda, o por lo menos lo que yo entiendo que es el meollo del asunto del mago. Os diré que en esta parte del juicio aparece un ordenador al cual se refieren a él como el último dios. De hecho, es esta máquina la encargada de emitir el juicio al protagonista. O sea, es este ordenador el que le dice eso de que es una frase que me ha hecho gracia y que me parece muy aplicable a muchas personas. Es usted un parásito masculino cuya única finalidad es su propio placer. A medida que estoy hablando me reafirmo en lo que os decía al principio de la crítica a la carta. Esta película es riquísima en ideas, riquísima en interpretaciones, en lecturas. De verdad, da muchísimo juego hablar de ella. Y es por esta profusión de ideas tan originales y tan poco vistas previamente en el cine, el motivo por el cual creo que se ha ganado un merecidísimo estatus de obra de culto. Pero para mí adolece de un par de cosas, por lo menos. He hecho en falta en esta peli vamos a decir, una canalización más sólida de esas buenas ideas, o mejor dicho, he hecho en falta una concreción, quizá no de tantas ideas, pero sí de una verdaderamente fuerte y que sea el leitmotiv de la película. Y lo que echo de menos también, o mejor dicho, echo de más, en este caso sería la dispersión. He hecho en falta también en esta película un director, vamos a decir, realmente visionario, que pudiera canalizar todo el poder que tenía la novela de John Fowles. Guy Green, que es el director, fue un sobresaliente director de fotografía, entre otros. Por ejemplo, trabajó con David Lean, trabajó con él en películas, además en la etapa antigua, Oliver Twist o Cadenas Rotas. Y por lo que veo, en El Mago me parece un buen artesano, pero creo que una película como esta merecía a uno de esos directores que conseguía atraer la atención del público de verdad, con los pequeños detalles. Pero por otro lado, pese a estos palitos, yo creo que es de justicia poner en valor una película de esta naturaleza. Yo no sé si es el precedente de Lost, como dicen en Filmin, pero sí es cierto que es una película hecha con un par de narices. Es una película adelantadísima a su tiempo. Es más, su gran problema es que se hizo antes de tiempo. Es una película que de forma explícita no nos está narrando una aventura física, como si una aventura emocional y puede que incluso espiritual.
no busca una resolución que puede que para los espectadores nos sea a veces más cómodo, más tranquilizador, pero no busca esa resolución facilona en plan... Todo lo que habéis visto aquí es un sueño del personaje de Michael Caine, al cual le han visitado los espíritus de la Navidad para que sea una mejor persona. Es una película de verdad, creo que se ha notado en este vídeo, es críptica, es por momentos abstracta y muy consciente, por cierto, de que lo es. De hecho, ya os lo he dicho, creo que hay un adjetivo clave aquí que es experimental. Pero es lo suficientemente extraña y alegórica como para que la tengamos como mínimo en cuenta, como una de las películas, vamos a decir, no por desconocidas, sí de las más valientes de la década de los años 60. Y siempre desde una óptica, vamos a decir, más europea que norteamericana. Y hasta aquí la crítica a la carta del mago. Marcos, 1.000.000 de gracias por tu petición, te lo agradezco un montón. Espero que te haya gustado este vídeo. No sé, déjame en algún comentario por ahí. Tú y los 4 gatos que hayan visto esta película, si tenéis alguna interpretación o similar o algo que se me haya podido escapar, porque verdaderamente estoy abierto a todo en estos momentos de mi vida, os agradeceré mucho que me lo dejéis en esta caja de comentarios. Y hablando de cajas de comentarios, como seguimos con las críticas a la carta, que sepáis que justo debajo de este cabezón que estáis viendo, y para los que estéis escuchando esto por alguna de las plataformas tipo iVoox o Spotify, que sepáis que las instrucciones para pedir críticas a la carta las podéis encontrar en el canal de YouTube, debajo de la pantalla, en más información. No aparece, pues dadle más, hasta que veáis las distintas plataformas a través de las cuales podéis solicitar las críticas a la carta, como ha hecho Marcos, de vuestras películas favoritas. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine en YouTube, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que va a ser ya, si no ya, el de marzo, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.